Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en la insuficiencia renal aguda, una condición que, como su nombre indica, es un apagón repentino y muy serio en nuestro cuerpo, que exige actuar, y actuar rápido. A ver, paremos un segundo a pensar en esto. ¿Qué pasa si el sistema de depuración de nuestro cuerpo, ese que es vital para limpiar toxinas, de repente, en cuestión de horas, se para en seco? ¿Qué sucede entonces? Pues eso es justo lo que vamos a desentrañar. Para entenderlo bien, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, definiremos qué es esta crisis. Después, buscaremos a los tres culpables principales. Luego nos convertiremos en detectives para seguir las pistas del diagnóstico. Veremos el plan de intervención y, por último, qué pasa en el camino hacia la recuperación. Venga, pues vamos con el primer punto. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente la insuficiencia renal aguda? O IRA, como se la suele llamar en el mundo médico. Pues mira, según la documentación de la Sociedad Española de Nefrología, la IRA no es una enfermedad como tal, sino que es un síndrome. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que es un conjunto de síntomas que aparecen por una caída muy rápida de la capacidad de los riñones para filtrar la sangre. Y cuando digo rápida, me refiero a horas o como mucho unos pocos días. Y ojo, que no es algo raro, para nada. Para hacernos una idea del alcance que tiene esto, los datos nos dicen que hasta un 22% de los adultos ingresados en un hospital pueden acabar sufriendo un episodio de ira. Es una cifra enorme que demuestra el impacto tan grande que tiene. Vale, ya sabemos qué es. Ahora vamos a investigar de dónde viene. Para que sea más fácil de entender, podemos imaginar el sistema renal como si fuera un sistema de fontanería súper sofisticado, y los problemas, las causas de la ira, se suelen agrupar en tres grandes categorías, dependiendo de dónde esté la avería. Y estas tres categorías son la prerrenal, que es un problema que ocurre antes de llegar al riñón, la renal o intrínseca, que es cuando el daño está en el propio riñón, y la posrenal, que es un problema después del riñón. Es una analogía bastante simple, la verdad, para un problema que es bastante complejo. La causa prerrenal es la más frecuente de todas. Aquí lo que pasa es que el riñón está perfectamente, está sano, pero no le llega suficiente sangre para que pueda hacer su trabajo. Esto puede pasar por una deshidratación muy fuerte, una hemorragia, una insuficiencia cardíaca. En resumen, la presión del agua que llega al filtro es demasiado baja. En el segundo tipo, el problema está en el filtro en sí mismo, o sea, hablamos de un daño directo en el tejido del riñón, y esto lo pueden causar toxinas, algunos medicamentos, infecciones muy graves como una sepsis o enfermedades que inflaman directamente el riñón. Y por último, tenemos la causa posrenal. Aquí el riñón funciona, produce orinas sin problema, pero esa orina no puede salir del cuerpo porque hay algo que la bloquea. Pensemos en una piedra en el riñón muy grande o un problema de próstata que tapona el conducto. Vamos, un atasco en toda regla. Y lo que vemos aquí es básicamente la lista completa de sospechosos. Esta tabla, que está sacada de las guías clínicas, es el mapa que usan los médicos. Detalla todas las posibles causas específicas dentro de esos tres grandes grupos, desde problemas de los vasos sanguíneos hasta causas inflamatorias o tóxicas. Es la guía para acotar el origen del fallo. Con tantísimos sospechosos en la lista, ¿cómo se sabe cuál es el culpable? Pues aquí es donde el trabajo clínico se convierte en una auténtica labor de detective. Hay que ir siguiendo una serie de pistas para resolver el caso. El equipo de investigación tiene varias herramientas. Lo primero es la historia clínica del paciente, claro. Luego, un análisis de sangre, donde la creatinina nos suele dar el chivatazo de que los riñones no están filtrando bien. Pero la clave, la pista definitiva, suele estar en el análisis de orina y en las pruebas de imagen. Ahí está el porqué. Fijaos en esto, que es súper interesante. La bioquímica de la orina da unas pistas cruciales. Por ejemplo, la concentración de sodio. Si un riñón sufre porque no le llega riego, o sea una causa prerrenal, va a intentar por todos los medios retener sodio, así que en la orina habrá muy poco. En cambio, si el riñón está dañado, si tiene una necrosis tubular aguda, pierde esa capacidad y el sodio literalmente se le escapa por la orina. Pero la investigación va todavía más allá. Si miramos el sedimento de la orina al microscopio, como se ve aquí, podemos encontrar pruebas directas del delito. La presencia de estos cilindros de glóbulos rojos, por ejemplo, es una prueba casi irrefutable de que hay una enfermedad glomerular. Son como la huella dactilar de la lesión. Y, por supuesto, una imagen vale más que 1000 palabras. La ecografía aquí es brutal. A la izquierda tenemos un riñón normal y sano. A la derecha, un riñón con una obstrucción clarísima, donde se ve cómo la vía urinaria está hinchada, dilatada por culpa del atasco. Es la prueba visual definitiva para confirmar o descartar una causa posrenal. Y todo este proceso de investigación se puede resumir en este algoritmo.
Es, como decíamos, la hoja de ruta oficial. Se parte de la analítica de sangre y a partir de ahí se va guiando al médico paso a paso. Evaluar si llega bien la sangre, buscar obstrucciones, analizar los perfiles de la orina para llegar al diagnóstico correcto y decidir si hace falta incluso una biopsia. Vale, caso resuelto. Ya tenemos un diagnóstico, ahora toca actuar. El plan de intervención se centra en dos cosas: tratar la causa que lo ha provocado y, sobre todo, manejar las complicaciones, que pueden ser muy peligrosas. El objetivo principal aquí es estabilizar el medio interno del cuerpo, y eso implica controlar los líquidos al milímetro para no sobrecargar el sistema, corregir niveles peligrosos de electrolitos como el potasio, que puede provocar arritmias graves, tratar la acumulación de ácido en la sangre y, por supuesto, ajustar las dosis de todos los medicamentos, porque si los riñones no funcionan, no los están eliminando bien. Pero claro, a veces estas medidas no son suficientes. ¿Qué pasa cuando el riñón está tan dañado que el cuerpo por sí solo ya no puede mantener el equilibrio? Pues es en ese momento cuando entra en juego la terapia de reemplazo renal, que todos conocemos como diálisis. Y este algoritmo nos muestra cómo se toma esa decisión. No se basa solo en un número de un análisis, sino en cómo está el paciente en general. Si está inestable, se usan terapias continuas, que son más suaves. Si el paciente es estable, se puede optar por la hemodiálisis de toda la vida, la intermitente. Una vez superada la fase más crítica, la pregunta del millón es ¿y ahora qué? La recuperación después de una ira no siempre es un camino de rosas. El pronóstico va a depender muchísimo de la causa, de lo grave que haya sido el episodio y de cómo estuviera de salud la persona antes de todo esto. Después del alta se abren varios caminos. Hay gente que recupera la función de sus riñones al 100%, otros, sin embargo, se quedan con un daño para siempre, lo que se llama una recuperación parcial. Un porcentaje bastante importante evoluciona hacia una enfermedad renal crónica y en los casos más graves, la persona puede acabar necesitando diálisis para el resto de su vida. Y esto nos lleva a una reflexión final. Un episodio de insuficiencia renal aguda nunca es algo aislado, es una señal de alarma muy, muy seria. Así que la pregunta clave es, ¿cómo podemos cuidar mejor nuestros riñones para que esto no vuelva a pasar? La respuesta está en ser proactivos, controlar bien la tensión arterial, tener mucho cuidado con los medicamentos que pueden dañarlos y algo tan básico pero tan fundamental como mantenerse bien hidratado. Son pequeños pasos clave para que un susto agudo no se convierta en un problema para toda la vida. Gracias por habernos acompañado en este análisis.